hoy nos acompaña el alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, y hoy lo hemos traído al programa para hablar del programa de gobierno para los años 2023-2027. Eneko, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei gonbidapena. Eneko, son varios ejes, ¿no?, los que de alguna manera forman este programa de gobierno que habéis presentado para el año 2023 hasta el año 2027. Hacéis especial hincapié en la vivienda, en la movilidad y en la cuestión del cambio climático. Eso es. Hemos acordado ese programa de gobierno que lo presentamos a finales de octubre y que será la hoja de ruta de estos próximos 4 años, y se definen las principales apuestas o retos que tiene la ciudad. Y como dices tú, uno de ellos es el de la vivienda, sin ningún lugar a dudas, porque la vivienda en nuestro caso es un problema, sobre todo para las personas más jóvenes, por la dificultad de poder acceder a ella. Y ahí nos hemos marcado el objetivo de promover desde el Ayuntamiento nuevos desarrollos en la ciudad, que además en gran parte sean de protección oficial, para que efectivamente se pueda garantizar el derecho a una vivienda accesible, ¿no? Conocéis los ámbitos en los que estamos trabajando: Ciudad Jardín, el río, la cárcel que se trasladará el año que viene, el acuerdo de Riberas o el acuerdo de los cuarteles de Loyola, el infierno. De hecho, hace unos días conocíamos la noticia de que el Consejo de Ministros ya finalmente había aceptado el traspaso de esos terrenos al Ayuntamiento. Sí, eso es. Y aunque todavía costará un poco de tiempo el materializar eso, pero bueno, será una nueva pieza en ese puzzle que tenemos que conformar, y nos marcamos como objetivo en esta legislatura pues promover 1.900 nuevas viviendas en la ciudad, y en un horizonte hacia el 2033 pues llegar hasta las 6.000 incorporado ya a este ámbito, ¿no? Esa es una de las principales apuestas, pero no solo. El cambio climático es otro de los retos que también tenemos que afrontar, y ahí la movilidad es fundamental, porque en el caso de San Sebastián la mayor parte de las emisiones las provoca el transporte, y ahí hacemos una apuesta clarísima por el transporte público, con obras que están en ejecución y que en esta legislatura afortunadamente verán ya la luz después de los inconvenientes que ha provocado su ejecución, como es el topo, pero también la electrificación de la flota de autobuses de Debus, o también el establecimiento de la zona de bajas emisiones, que estamos obligados a hacerlo como ciudad, ¿no? Y luego hay un reto también que de alguna manera es transversal a todos los demás proyectos que planteamos, y es el de ser capaces de generar una ciudad atractiva y además que genere oportunidades, ¿no? En el ámbito laboral, haciendo una apuesta muy clara por una ciudad de ciencia y conocimiento. Hay proyectos muy importantes sobre la mesa en este momento que van a ver la luz también en esta legislatura, como la ampliación del IPC, el ordenador cuántico que estará en Ibaeta. Vemos la necesidad de ampliar el parque tecnológico de Miramón, porque está ya muy lleno y sigue habiendo demanda de nuevas implantaciones, y bueno, en eso todo tenemos que trabajar para que efectivamente en el campo de actividad económica nuestra ciudad siga siendo una ciudad atractiva y competitiva y que genere oportunidades. Hablaremos de todas estas cuestiones que nos avanzabas. Si le parece, empezamos con la vivienda. Hemos hablado de la cuestión de los cuarteles de Loyola, ese espacio, pero le quería preguntar también por la zona de Auditz-Acular, porque en los 126 puntos que aparecen en ese programa de gobierno sí que se menciona, pero me gustaría saber si esa zona va a ser para vivienda, si realmente están pensando ustedes en otro uso. A ver, eso está por definir, y eso entrará dentro de la reflexión general que hemos puesto en marcha con la aprobación del nuevo plan general, que se prevé pues, para 4 o 5 años. En Auditz-Acular hoy en día hay dibujadas 3.000 viviendas, pero el proyecto es absolutamente inviable, porque se planteó con unas cargas de urbanización tan elevadas que es imposible ejecutarlo. Abriremos esa reflexión sobre lo que tiene que haber en Auditz-Acular. Hay propuestas diferentes, pero probablemente lo más adecuado al final, pero ya veremos en qué medida, sea que haya diferentes tipos de uso. Es decir, que no solamente sea un ámbito residencial, que no sé si podrá acoger ese volumen de vivienda o tendrá que ser menos, pero también haya algunas actividades económicas. Probablemente al final sea una cosa mixta entre ambas cosas, que es hacia lo que va un poco la ciudad y todas las ciudades, no hacer espacios de actividad económica solo con actividad económica y residenciales alejados en otro punto. Bueno, pues ese puede ser un punto en el que al final se vaya a esa definición. ¿Será Donostia una ciudad marcada como zona tensionada? Sí, nosotros ya lo hemos solicitado y bueno, ante las dudas que nos suscita las consecuencias que esto pueda tener, hemos preferido hacerlo sobre la totalidad del municipio. ¿Por qué? Porque en
en otras experiencias, y por ejemplo la de Berlín es una experiencia que tiene ya un largo recorrido, lo que ha sucedido es que cuando se designa como zona tensionada una parte de la ciudad, las que no han sido designadas tensionadas tienden a incrementar el precio, se contagian. Entonces, para que eso no suceda, pues la solicitud la hemos hecho sobre la totalidad del municipio. Pero eso todavía tardará en llegar, porque la previsión de la propia ley de vivienda establece que hasta el 2025 probablemente eso no entre en vigor. Pasamos, si le parece, a la movilidad, que es otro punto importante, como indicábamos al inicio de la entrevista del programa de gobierno. Comentaba que las emisiones del transporte son la mayoría de las que hay ahora mismo en San Sebastián. Le pregunto, ¿va a haber una reducción en el uso del transporte privado en zonas que quizás estén más tensionadas, como pueda ser el centro, o cómo se plantea, más allá de fomentar el transporte público, que entiendo que... A ver, ahí hay varias cuestiones, O sea, unas se refieren a movilidad, otras a medio ambiente y otras incluso a salud. Entonces, nuestra apuesta clara es porque haya un incremento en el uso del transporte público, que en este momento es considerable, pero no llega, por ejemplo, al porcentaje de modos de moverse que tiene Bilbao o Gasteiz, que puedan ser ciudades que podemos mirar como referencia. Entonces ahí hay un margen de crecimiento de transporte público y a eso obedece precisamente la apuesta por el topo, porque permitirá que el transporte público tenga mayor peso en la manera de movernos y eso lo será pues, como alternativa al vehículo privado. Entonces, como te digo, esta legislatura es la legislatura en la que yo confío en que veremos el topo en funcionamiento. Y no solamente el topo, que será una revolución, el topo con los dos tramos de la pasante por el centro, pero también con el tramo Altza-Galtzaraborda, que yo creo que también va a ser otra revolución, ¿no? Esa es una. La otra parte es la relativa al medio ambiente, a las emisiones y también a la salud. Ahí nosotros tenemos una ley que nos afecta y que nos obliga, como digo, a establecer una zona de bajas emisiones en una zona de la ciudad en la que la calidad del aire sea peor. Es decir, esto no es en donde se nos ocurra, sino que tiene que haber un registro histórico de mediciones de calidad de aire y en aquella zona en la que esto sea peor, pues es donde hay que establecer esta zona para intentar mejorarlo. Y tiene esas dos consecuencias, mejorar la calidad del aire y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta zona va a ser el centro, porque por las mediciones históricas así tiene que ser, pero bueno, nosotros pensamos hacerlo de una forma gradual, no de una forma traumática, porque bueno, somos conscientes de que el parque de vehículos privados que tiene la ciudad pues es el que es y que hay muchos vehículos que bueno, tienen ciertos años y va a costar el que se produzca esa transición, ¿no? De cambio de tipos de vehículos. Entonces queremos ir un poco acompasados a eso. Tenemos hasta el 2030 y probablemente plantearemos dos fases. Una inicial que será más suave, una segunda que bueno, pues será un poquito más restrictiva, pero como digo, pretendemos hacerlo de una forma gradual y a poder ser lo menos traumática posible para los ciudadanos. Otro de los puntos que aparece en ese programa de gobierno tiene que ver también con los bidegorris, que dentro de la movilidad también es importante. Son muchos los ciudadanos que funcionan ya con bicicleta, con patinetes eléctricos, como alternativa a ese vehículo privado, ¿no? que produce emisiones. Va a haber, por lo que hemos leído, ampliación de los bidegorris, habrá nuevos. En Alza en concreto me interesa porque ya sabe que tenemos mucha gente que nos ve y que nos escucha desde allí y que lleva mucho tiempo además pidiendo un bidegorri en este barrio donostiarra. A ver, sé que es complicado, es muy complicado, porque es una zona nosotros complicada. Vamos a intentar, y desde luego la apuesta es por aumentar la red de bidegorris que tenemos en el municipio. Lo que pasa es que hay zonas del municipio en las que la configuración física es la que es, ¿no? Y si se hace, pues eso tiene que ser a costa de alguna otra cosa. Y estoy pensando en Alza. En Alza tenemos zonas que son complicadas y que para poder incluir un bidegorri pues igual exigirían la desaparición de bandas de aparcamiento y esto no suele ser sencillo porque también existe demanda y en Alza pues el tema de aparcamiento es un problema y bueno, mientras tanto, mientras intentamos buscar una solución teniendo en cuenta la sección de las calles, que esa no las podemos cambiar, no podemos empujar una casa para atrás, bueno, pues sí vamos implantando lo que son zonas 30
e intentar hacerlas cumplir para que puedan coexistir los vehículos motorizados con la bicicleta. Ya sé que tal vez no es el escenario ideal, pero hay momentos, hay puntos en los que es francamente complejo el poder encajar un videogorris. Está también en Grosco, la calle Miracruz, ¿no? Que sería deseable para dar continuidad a la red de videogorris de toda la ciudad, el que la calle Miracruz contará con uno, pero es a costa de alguna otra cosa, ¿eh? Y eso también creo que lo tenemos que tener muy claro y hay que andar con cuidado. Hablemos, si le parece, del turismo, que es otro de los temas que preocupa mucho a la ciudadanía. Se ha hablado de que hay muchos turistas, ¿no? Hay gente que habla de ello y entiendo que desde el ayuntamiento pues, bueno, hay que regular, ¿no? Un turismo que ha sido más elevado en los últimos años y que, bueno, evidentemente, aunque también ha generado economía y ha generado riqueza, también complicaciones. Sí, pero yo creo que no tenemos que perder de vista que el turismo genera riqueza, ¿eh? Hay un dato que para mí es bastante elocuente y es que en lo que a pequeño comercio se refiere, Donostia tiene hoy en día el 30% de pequeño comercio de todo el territorio de Guipúzcoa. Y no llegamos al 27% de población. Es decir, que es superior a lo que nos correspondería por número de habitantes. Y lo mismo pasa con la hostelería. Tenemos un 32% de toda la hostelería del territorio y somos menos que el 27% de la población. Y eso es por algo, eso es porque tenemos capacidad de atracción. Luego, ahí está la prueba de que efectivamente esa capacidad de atracción genera riqueza. Puede generar inconvenientes, es verdad, y hay que tratar de gestionarlos lo mejor posible, ¿no? Nosotros llevamos regulando esta materia ya muchos años. Desde el urbanismo, por ejemplo, para limitar la apertura de nuevos establecimientos de alojamiento. Ahora mismo estamos en una suspensión de todas las licencias de alojamiento y iremos a una modificación del plan general para limitar la apertura de nuevos, declarando zonas saturadas las que en este momento ya tienen su capacidad llena, como son el centro, Esgros o el Antiguo, o una zona de guía, y también limitando en el resto de la ciudad la posibilidad de abrir más alojamiento. A partir de ahí, nosotros hacemos una apuesta para que se implante una tasa turística de tal manera que esos inconvenientes que el turismo nos puede ocasionar también reviertan en forma de ingresos sobre el propio municipio de ayuntamiento para que podamos dar respuesta mejor a esos inconvenientes y tener mejores servicios públicos, ¿no? Yo creo que el turismo hay que gestionarlo y que hay que gestionarlo regulando, y esa va a ser nuestra apuesta. Ha venido siendo nuestra apuesta en estas últimas legislaturas y lo va a seguir siendo también en la que hemos empezado a hacerlo mucho. Vamos hasta Miramón, la zona de Yumbe. Miramón se está planteando convertir Yumbe en un multiusos. Le quería preguntar cómo va a ser este multiusos y si se plantea realizar alguna otra instalación, no sé si en Miramón, en otra ubicación, o simplemente mejorar lo que ya existe. Estoy pensando, por ejemplo, en Irún, que se está planteando ahora un multiusos, no sé si algo así se plantea para San Sebastián. Yo no voy a entrar a la disputa con otro municipio. No le pido eso, simplemente lo he puesto como ejemplo para saber si hay algo similar aquí también. Sí, a ver, nosotros tenemos una instalación que ya existe, que es Iyumbe, y que tiene una serie de limitaciones muy grandes, ¿no? Bueno, se configuró en su día como plaza de toros y esa es una de sus limitaciones. La actividad taurina pues va en declive y otros usos pues la verdad es que requieren más de ese tipo de espacios. Hay que ver cómo se puede conjugar las dos cosas, pero vemos que Iyumbe ofrece una oportunidad para tener un pabellón multiusos que tanta falta le hace a nuestra ciudad en este momento. Y por eso apostamos por ello. Nos pondremos a redactar el proyecto para rehabilitarlo y que sea un pabellón multiusos de verdad, que sirva, bueno, pues para albergar algunas cosas que alberga ya, como los partidos del GBC, pero también la Copa de la Reina del Vera Vera, o espectáculos musicales, o otro tipo de espectáculos y dar de mayor uso. Y ya tenemos la complicidad de otras dos instituciones que están dispuestas a ayudarnos en esa reforma, ¿no? Como es el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque, como comprenderás, este es un proyecto que tiene un volumen económico considerable y creemos que solos como ayuntamiento pues sería excesivo, ¿no? Y entre los tres yo confío en que este proyecto avance y salga adelante y efectivamente Iyumbe se convierta, con la remodelación que haya que hacerle, en el pabellón multiusos de Donosti. Miramón, que está muy cerca de Iyumbe, también aparece en el programa de gobierno que han presentado. Quieren ampliar toda la zona tecnológica. Hacía referencia antes a ese ordenador cuántico también que iba a llegar a San Sebastián. ¿Cómo se plantea esta ampliación de Miramón? Bueno, hay que tener en cuenta que la actividad científica tecnológica en nuestra ciudad ha conocido en estos últimos años un crecimiento notable.
Y eso ha hecho que el Parque Tecnológico de Miramón a día de hoy esté pues, al borde de la colmatación. Es decir, ya hay actividades empresariales en el parque que ocupan la mayoría de las parcelas que en su día se diseñaron, ¿no? Y sigue existiendo demanda y siguen generándose nuevos proyectos, incluso proyectos que surgen en Donosti, en incubadoras, que quieren después una implantación, ¿no? Por eso creemos que es importante que haya sitio para que esas nuevas empresas se puedan implantar. Y por eso apostamos por lo que es la ampliación del parque tecnológico por dos lados. Por una parte, y la más inmediata, por Iyumbe, la parte de Iyumbe que en su día fue el centro de ocio y que ahora mismo está en desuso, incorporarlo al parque tecnológico y permitir que allí se puedan implantar actividades propias del parque y, más a medio plazo, incluso continuar con la ampliación por la parte de Cogunea que tiene Cucha hacia Hernán, ¿no? Y dar así opción a implantación de nuevas actividades ligadas, como digo, a las tecnologías, a la innovación, a la investigación, que cada vez tiene mayor peso en nuestra ciudad. El dato que siempre suelo dar es que en una ciudad como esta, que tiene 188.700 habitantes, que es muy grande, tengamos 6.000 investigadores, es una cifra bastante considerable, ¿no? Y que se invierta más del 3% del Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo, pues es una cifra muy considerable, muy por encima de la media de Guipúzcoa, de la media de Euskadi y por encima incluso de la media europea. Entonces, bueno, esa es una realidad en Donosti que nos gusta, que nos parece que hay que promover porque genera actividad económica y empleos de calidad y vamos a darle todas las facilidades para que crezca. De la ciencia, no sabemos si le parece a la gastronomía, porque el Basque Culinary está, quiere poner en marcha un edificio en la zona de la Casa de Cultura de Oquendo, Sí. en Gros, y bueno, es un proyecto que ustedes apoyan, pero que ha causado también alguna queja, ¿no? en la vecindad de la zona, que de alguna manera parece que quieren mantener la zona verde que hay en esa ubicación. No sé qué consideración tiene el alcalde respecto a ello y respecto a este proyecto que ustedes defienden. Yo estoy convencido de que eso que se va a hacer en la Avenida Navarra va a ser para mejorar. Si no, no lo defendería, sin duda. Entonces, hay quienes defienden que esa zona verde ha de ser preservada tal cual está en este momento. Yo creo que esa zona verde es mejorable en comparación con lo que existe de la actualidad. También es verdad que desde el 2010, al menos, en lo que al plan general se refiere, siempre se ha contemplado que ahí fuera un edificio, este u otro, y nadie ha dicho nada hasta ahora. Entonces ya cuando se materializa en un proyecto concreto es cuando empieza el ruido, ¿no? Nosotros al Basque Culinary Center le pedimos que cuando hiciera el diseño del edificio que iba ahí, tuviera muy en cuenta todo el tema del parque y el que la zona no perdiera áreas de esparcimiento. Y es por eso por lo que han diseñado un proyecto que a mí me parece que es un proyecto arquitectónicamente audaz, en el que toda la cubierta del edificio es verde y practicable. Con lo cual, pasaremos de tener un espacio verde que en este momento es escalonado y en cuesta a tener pues un parque que va a ocupar los mismos metros cuadrados que ocupa el que tenemos actualmente, pero que además yo creo que va a ser mucho más practicable que el que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que es un proyecto sin duda para mejor. Y además tiene otro componente que es el del contenido, porque no debemos olvidar que Donostia es hoy un referente mundial en el ámbito de la gastronomía, pero si te quedas quieto, te adelantan. Y hay muchas otras ciudades que están entrando a jugar en esta liga. Y si queremos mantener ese carácter referencial, pues tenemos que innovar, tenemos que desarrollar nuevos proyectos, y este es uno de ellos, que precisamente se centra en la innovación, en la investigación en el ámbito de la gastronomía, ¿no? Yo creo que va a ser una aportación en positivo a la ciudad, pero bueno, como suele ser habitual muchas veces en Donosti, pues, y está bien, ¿eh? Todo es objeto de debate. Vamos a hablar ahora, si le parece, del Polideportivo de Alza. La última vez que estuvo en este plató estuvimos hablando de esa nueva instalación, que la verdad es que para el barrio de Alza ha sido una revolución. Gracias a ese Polideportivo pues han creado nuevos equipos y se ha generado un ambiente social muy bueno, ¿no? La vez anterior le pregunté por las gradas que faltan. Pues sí. Y me gustaría saber cómo está ahora mismo esa cuestión, porque nos dijo que sí, que efectivamente era un problema y que había que mejorarlo. Pues esa es una cuestión que está sobre la mesa ahora que tenemos que presentar el proyecto de presupuestos para el año 2024, porque cuestan dinero y evidentemente para poder hacerlo habrá que contemplar una partida que vaya destinado a eso. Pero ya digo, ahora que estamos preparando el presupuesto, esa es una de las cuestiones que está encima de la mesa.
Y otra cuestión también sobre la que le quería preguntar, más de actualidad, tiene que ver con los bomberos. Hemos visto en los camiones de bomberos carteles, en el propio parque de bomberos también, bueno, están exigiendo más personal, dicen que los camiones están envejecidos y piden más inversión. No sé cuál es la consideración que hacen desde el ayuntamiento, porque sí que es un tema que ha generado preocupación, ¿no? Por lo sensible que es la cuestión de los bomberos. Sensible y compleja, porque bueno, en las cuestiones que plantean, en algunas pueden tener razón, y yo, por ejemplo, en lo que se refiere a las inversiones para este año 2023 se la he dado, porque es verdad que en el presupuesto de 23 no había contempladas inversiones, pero no es cierto que en el 22, en el 21 y el 20 no lo estuvieran. Y de hecho, se hizo un esfuerzo bastante notable por cambiar y renovar la flota, que ya venía siendo muy vieja de hace mucho tiempo. Y bueno, lo vamos a retomar en el 2024. Pues eso yo creo que bueno, se puede encaminar de alguna manera. Pero ahí hay un problema que es de fondo y en el que estamos debatiendo con la Diputación Foral, y es que el servicio de bomberos de Donosti, aparte de prestar servicio al término municipal de Donosti, también presta servicio a lo que llamamos Donostialdea, es decir, a una población aproximada de otros 48.000 habitantes que viven en nuestro entorno, que cada vez es mayor, que cada vez requiere más intervenciones. Existe un convenio con la Diputación Foral para que nosotros hagamos esa tarea, pero está absolutamente obsoleto y estamos peleando porque creemos que hay que actualizarlo, porque el coste que representa dar ese servicio a lo que está fuera de nuestro término municipal pues es más alto. Y si conseguimos eso, pues evidentemente aquí podremos también mejorar el servicio porque dispondremos de más recursos para poder hacerlo. Pero a mí no me parecería justo que lo tuviéramos que hacer única y exclusivamente a espaldas de los o a cuenta de los ciudadanos donostiarras o a lo que aportan los ciudadanos donostiarras, porque no es justo que nosotros paguemos por un servicio que se está prestando fuera de nuestro término municipal, ¿no? Ahí está la discusión y ahí está la dificultad. Hablamos de cuestiones culturales porque se avecinan eventos importantes, se avecinan las Navidades, lo primero, evidentemente ya vemos el alumbrado que está empezando a colocarse pronto, lo veremos encendido, y también en este año 2024 tenemos el año Chillida, el centenario de su nacimiento, para el cual pues habrá actividades, y de hecho dentro del programa de gobierno tienen la mejora, ¿no?, del Peño del Viento, sí. Mejorar esa zona, ¿no? Que es bueno, nuestra gran pelea con costas, porque bueno, probablemente los ciudadanos no lo sepan, pero ese espacio está dentro del dominio de costas y nosotros tenemos un proyecto para rehabilitarlo, quitarle ese muro horrible que lleva ya demasiados años ahí colocado, pero requerimos de la autorización de costas para poder ejecutarlo. Y costas no es precisamente muy rápido gestionando solicitudes, y estamos a la espera de que nos autoricen para poder intervenir y poder quitar ese muro y actuar sobre la pared, sobre todo, que es la que tiene peligro de desprendimiento, porque está puesto el muro, y dejar aquello pues, de forma adecuada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es nuestra gran pelea en este momento, pero es verdad que conjuntamente con eso pues estamos trabajando, y además muy bien con Chillida de Cudo, tengo que decir, para desarrollar en colaboración un programa que el otro día presentamos, pues que va a durar todo el año, ¿no? Y lo bonito de ese programa es eso, que es un programa coral en el que intervenimos muchísimas instituciones, entidades que han tenido algo que ver con Eduardo Chillida y que lo hacen mucho más rico, ¿no? Y durante el próximo año yo creo que nos va a dar la ocasión de disfrutar. Pues, alcalde Neco Goña, muchísimas gracias por haber venido. Nos hemos quedado sin tiempo, había más cuestiones, pero el tiempo manda. Ya sabe cómo es la cuestión en televisión y en radio. Le agradezco mucho este rato que nos ha dedicado y que pasen unas felices Navidades, que por cierto hay muchas actividades en la ciudad. Hay muchas actividades para disfrutar con los niños y sin ellos también. Es que ricasco. Nico.